7 de la mañana, 42 minutos. Aquí iniciamos el diálogo con nuestros invitados. Saludamos al asambleísta Juan Carlos Jacinel, está con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bienvenido. Ahí el tema del Código Penal, o Código Orgánico Penal, que a través de la situación de los médicos que están reclamando una posición muy clara, no sé cuál vaya a ser la lectura que le den dentro de la Asamblea a esa normativa que está siendo analizada, doctor. Bueno, el asunto reclamado por los médicos fue seguido en el debate de la Asamblea permanentemente. El propio presidente de la República, una vez que el Pleno ya se ha pronunciado sobre ese tema y se sanciona la culpabilidad dentro de la práctica profesional, todavía resta que se haga una última revisión desde el Ejecutivo ante la posibilidad de un veto. Nosotros ya nos hemos pronunciado dentro del bloque de país, en su momento lo discutimos, se recibieron distintas comisiones, sin embargo todavía, insisto, resta una última posibilidad de revisión por parte del Ejecutivo, que además el presidente la ha anunciado en su último enlace. ¿Que no deberían adelantarse entonces quizás los médicos del país a tomar decisiones tan drásticas? No, en absoluto, en absoluto. El Código Integral Penal seguramente es el cuerpo más amplio que hemos revisado en estructura legal, sin unos mucho menos complicados. La parte de la actuación del Ejecutivo ha ayudado a colegislar en este tema en particular, en que además se anuncian nuevos elementos de análisis. No hay que adelantarse hasta que no esté sancionado o no se dé un veto que pueda mejorar sustancialmente el texto de la ley, no solamente en ese tema, sino en otros temas que están previstos. El aborto, doctor Jacinel, ha generado reacciones internas de Alianza País, inclusive del propio presidente de la República, ha llamado desleales, aunque no hay nombres, pero se tiene claro entonces ahí de que ese tema no va dentro del Código Orgánico. Sí, la molestia del presidente, totalmente justificada, es porque nosotros dentro del bloque de país, y qué pena que tengamos que exteriorizar temas internos del bloque, pero dentro del bloque de país hace casi 2 años en la anterior asamblea, y en esta, después de posesionarnos, tuvimos un encuentro con el presidente, se llegó a un acuerdo de que este tema iba a mantenerse el Código Integral Penal como estaba, no íbamos a hacer ningún tipo de reforma. La molestia del presidente deviene de que precisamente cuando entramos a debatir un tema sobre el que había un acuerdo, no solamente que hay un pronunciamiento dentro del debate totalmente contrario a ese acuerdo, sino que además sorpresivamente surge una moción del propio bloque de Alianza País pidiendo un texto alternativo en la línea contraria de lo que habíamos acordado. Increíble, ¿no? Esa es la molestia del presidente, lo respaldamos totalmente, quienes además pensamos que lo orgánico es lo que nos mantiene fuertes dentro del país y esperamos que este tema quede solucionado. Pero la presión del presidente obligó a retirar esa moción o esa posibilidad de meter así ese tema del aborto en el Código Integral. El presidente hizo un llamado muy fuerte a aquellos asambleístas que se olvidaron del compromiso que habíamos suscrito dentro del bloque. La presión no solamente es del presidente, es también de la gran mayoría de quienes integramos el bloque de Alianza País, que exigimos de parte de nuestros compañeros mantenerse en forma orgánica permanentemente. Pedir la revocatoria del mandato a ciertos asambleístas, lo ha dicho el propio mandatario ecuatoriano. La molestia, insisto, del presidente y la opción que tiene de solicitarlo deviene, yo creo que en lo equivocado, por decirlo menos, de la forma en que se manejó el tema dentro del Pleno, porque además el Pleno es público, entonces no estoy diciendo algo que no sea conocido ni nada, ¿no? por la ciudadanía. Teníamos una posición, entramos con esa posición, sorpresivamente algunos compañeros empezaron avivados por determinadas barras a ir en una corriente totalmente contraria. Finalmente era su derecho a expresarse, pero de repente una moción previa, insisto, con un texto alternativo que no tenía nada que ver con lo acordado en distintas reuniones con el presidente de la República, y obviamente eso no solamente le causa malestar al presidente de la República, sino que nos causa malestar, insisto, a la gran mayoría del bloque de Alianza País, que no vemos eso de ninguna manera positivamente. ¿Para cuándo creen ustedes que dentro de la Asamblea esté listo el Código Penal Integral? Bueno, no hemos sido convocados esta semana a tratar lo que resta. Mañana tenemos... ¿Un libro, doctor, o me equivoco? Sí, faltan aproximadamente 69, 70 artículos.
más que nada lo que tiene que ver con la parte de la rehabilitación social. Yo entendería que la próxima semana posiblemente nos llamen ya para empezar a tratarlo y seguramente en los próximos 7, 10 días estemos terminando el tratamiento. ¿Cuál sigue siendo el nudo crítico del Código Orgánico? Bueno, en la parte que resta realmente Ninguna. Es parte procesal. Hay mucho garantismo, obviamente, en la rehabilitación, mucha intencionalidad de que esa rehabilitación sea positiva, porque un reo que no se busque rehabilitar, claro, pues sí. ¿para qué hacemos todo este ejercicio de recluirlos para sacarlos luego peores posiblemente que cuando entraron? Pues no creo que haya un tema conflictivo de fondo, creo que la parte medular fue la que aprobamos, donde insisto, en temas como la responsabilidad culposa de médicos, por ejemplo, todavía pasa por una instancia previa de análisis del Ejecutivo para la posibilidad de un veto si es que hay que mejorar el texto de la ley. Porque ese es un tema que habría que puntualizarlo bien para evitar cualquier otra interpretación que se pueda generar, no solamente con los médicos, sino a nivel profesional, ¿no? Lo que pasa es que en el ejercicio profesional hay una diferencia sustancial que se evidencia entre lo que hacen los médicos en su profesión y lo que hacemos una serie de profesionales en otras profesiones. Ellos tienen una responsabilidad mucho más. Ellos arrancan su responsabilidad con una persona que tiene riesgo físico, es decir, una persona que va a un médico normalmente, no siempre, es porque tiene algún tipo de afectación a su salud, entonces ya hay un riesgo ahí, que dependiendo de esa afectación puede ser mayor o menor la posibilidad inclusive de una muerte. En ese caso, de ahí hablamos de otro tipo de cirugías como las estéticas, por ejemplo, que ahí hablamos obviamente de otra cuestión preexistente, pero insisto, ahí hay un tema que hay que analizarlo con muchísimo cuidado. Nosotros intentamos dentro de la discusión del bloque, y entiendo que en la Comisión de Justicia en todo este tiempo de buscarle elementos adecuados a esa tipificación, sin embargo, pudiera ser que alguna cosa reste por ajustar, sobre todo por lo que los médicos dicen, porque en una parte tienen mucha razón, no en la de la protesta, no en la de claro, es que ellos la amenaza, ¿no? Lo que señalan es que no salen o no actúan para matar, obviamente. Realmente nadie, así entiendo yo, porque si no, no fuera culposo, sino doloso. Pero obviamente también existen, veía unas estadísticas, más de 100 casos denunciados, dicen unas estadísticas de personas que de una u otra manera por mala práctica médica, en unos casos se ha visto implicada en problemas de salud. Ahora, yo sí hago una diferenciación. ¿Cuál es eso? La persona que, sin tener la pericia suficiente, por ejemplo, el odontólogo que opera, ahí hay un tema que va más allá, el doloso. El que usa un título falsificado, ni siquiera es médico. Entonces, esas cosas están sancionadas, tienen que endurecerse esas sanciones, pero obviamente la mala práctica profesional de un médico que actúa en condiciones, por ejemplo, yo conozco a mi médico, que es el que siempre conversa conmigo, que es intensivista, un excelente médico, pero que todos los días, y seguramente mientras estoy en esta entrevista, está metido en una sala de terapia intensiva, jugando entre la vida y la muerte con una persona, o sea, ejerciendo su profesión, intentando salvar a una persona, pudiera ser que en un momento dado eso haga que por cualquier aplicación correcta o incorrecta que se haga, queriéndolo salvar, pueda ocasionar la muerte, está mucho más expuesto a un tipo de sanción, por lo tanto, sí creo que es un asunto que hay que todavía evaluar y ponderar, ¿no? Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Muchas gracias, Javier. Gracias al doctor Juan Carlos Casina y la asambleísta de Alianza País. Vamos a hacer la pausa, regresamos enseguida.